Da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana y el tema me parece maravilloso, la importancia del papá y sobre todo en estos tiempos, porque antes era el proveedor, ¿cierto? Así es. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo, gracias. Con tu auditorio, Muchas gracias. Público de radio, de tele. Pues bueno, fíjate, Amelia, que aprovechando precisamente que ayer fue el Día del Padre en muchos países de Latinoamérica, en México por supuesto, es como retomar y platicar un poquito el día de hoy acerca de cuál es el papel del papá en nuestros tiempos. Sí. Como tú bien dices, por un tiempo era como, bueno, él es el que se encarga de proveer a la familia, solamente dar dinero y pues de repente estar ahí como presente, ¿no? En los últimos años, con los nuevos conceptos de paternidad y masculinidad, pues bueno, el papá se le ha dado un papel ahora, Amelia, un poquito más cercano a la familia. Y los hijos mismos lo han pedido, lo han solicitado. Claro que esto ha sido desde siempre, pero fíjense que preparando el tema yo pensaba, ha sido siempre como un asunto a veces cuando los padres tienen conflictos entre ellos, incluso viviendo juntos, no necesitan la separación. Hay un problema también en cómo transmite la mamá la figura del padre a sus hijos. Y también, por supuesto, la historia del papá, que se marca de manera muy clara en cómo se va a relacionar tanto con su pareja como con sus hijos. Porque, Amelia, un hombre que no tuvo presente a su papá va a ser muy difícil que transmita esta presencia a sus hijos y a sus nietos. Entonces, estamos hablando, Amelia, de un asunto sistémico. Sí. Y es lo que siempre platicamos aquí y me gusta mucho enfatizar. Se habla del papá abandonador, maltratador, dejador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, siempre en consulta es muy importante, Amelia, preguntarnos, a ver, ¿tú qué sabes de tu papá? Cuéntame, ¿cuál es su historia? ¿Cómo se portó con él, su propio padre? ¿Cuáles fueron las dinámicas familiares que se vivieron? Y en ese sentido, Amelia, podemos ir descubriendo por qué están las cosas como están, ¿no? Claro. Desde cómo están ellos, papá y mamá, peleando, a por qué papá a veces necesita ausentarse. ¿Por qué a veces papá tiene una adicción? ¿Por qué a veces papá pues no le va bien en el trabajo, no tiene dinero? O sea, es como entender la dinámica. Fíjate que me hizo ruido lo que dijiste, ¿qué es lo que dice mamá de papá ante los hijos? Y bueno, pues es reconocidísimo aquello de, pero ahí va a venir tu papá y vas a ver cómo te va a poner. Uf. Entonces, pues el niño le va a tener un pánico y entonces esto lo he escuchado de algunos padres que se quejaban de esta situación porque decía, yo llego cansado de trabajar, queriendo abrazar, besar a mis hijos, jugar con ellos y me toca castigarlos porque la señora dice, su esposa, dice que se portó mal y y me habló así y no hizo la tarea y entonces te toca nalguiza. Cuando se usaban las nalgadas, que creo que a lo mejor se siguen usando, no para que no tanto, pero bueno. Entonces, es una queja para el papá y se tiene que poner pues en el papel, que ya lo etiquetaron como tú eres el que tienes que corregir porque a mí no me hace caso. Exactamente. Entonces, y fíjate qué complicado, Amelia. Muy complicado. Fíjate que realmente trabajando con hombres que han compartido, te han tenido la confianza de acudir a consulta, realmente el peso social, cultural, familiar que se les ha dado está bien complicado. Y la verdad es que, mira, si vemos solamente al hombre a un lado de una mujer, nos damos cuenta de que no me voy a meter en rollos de género ni nada, pero somos iguales en el sentido de que los dos somos personas y los dos tenemos una historia en relación con nuestros propios padres y nuestros propios abuelos. Y eso es lo que yo voy a transmitir. Yo no puedo transmitir más. O sea, si yo fui un hijo abandonado por mi padre, me va a costar mucho trabajo hacer contacto con mis hijos. Eso es una realidad. Pero retomando esto que dices, fíjate, mamá tiene toda la posibilidad de ejercer límites, de poner sanciones cuando sea necesario, pero cuando ella necesita esperar a que llegue su pareja, entonces el niño va a aprender que el papá va a ser el sancionador, el que no lo escucha, el que lo va a castigar, y mamá es así. Fíjate que puede hacer aquí dos cosas. El niño puede aprender, mi mamá es tranquila, es barco, con ella puedo hacer lo que yo quiera, y luego hay problemas de autoridad que nos estamos quejando, y el niño también aprende que cuando llegue papá, entonces ahí sí va a venir a veces lamentablemente el ogro, la figura negativa, y entonces ¿qué va a hacer el niño? Se va a empezar a alejar. Y esto es bien complicado, Amelia, porque de verdad algo que me gusta mucho decir siempre, todo hijo tiene derecho a amar a sus padres por igual. O
sea, el asunto de verdad de la guerra entre papá y mamá, por lo que suceda, por las cosas que pasen, merma el cariño de los hijos. Y en este sentido merma también su desarrollo, porque ya hemos platicado muchas veces que la mujer y el hombre somos mitad papá y mitad mamá, en el sentido que de cada uno de ellos aprendemos cosas que llevamos a la vida. Pero además, si el pleito es entre papá y mamá, ¿qué tienen que ver los hijos? Por el amor de Dios, déjenlos en paz. Así es. Déjenlos que tengan un desarrollo normal y sano mental y emocionalmente hablando, porque pobres criaturas. Pobres criaturas. Y fíjate, alguna vez lo comentábamos hace algunos años en el otro programa, platicábamos, a veces es tanto el coraje que tenemos como pareja que nos agarramos a hijazos. Sí, claro. Y yo tu papá es un tal, y me hace. Exacto. Y fíjate que en consulta a mí me da mucha tristeza porque llegan, por ejemplo, las mamás con adolescentes, ¿no? Y cuando llegamos al punto de que, bueno, ¿cuántas veces ves a tu papá? No, pues es que no lo veo. Y ya la señora me dice, es que él no me pide ver a su papá. Y yo le digo, pues ¿cómo te va a pedirlo? Sí, o sea, verlo, si tú hablas mal de él, si pones cara fea cuando te pide, cuando te habla de su papá. Y muchas veces dice, no, yo no pongo cara fea, yo le permito. Le digo, mira, no es necesario poner así la cara fea, el niño escucha y te siente. Y percibe. Y percibe cuando hablas por teléfono con su papá, cuando le cuentas a tu mamá, cuando estás entre amigas y compartes cómo estás, el niño lo siente. Entonces, hasta crees que te va a decir, mamá, quiero que le hables a mi papá. Entonces, este ejercicio es como de verdad una reflexión hoy, no nada más por haber sido el Día del Padre ayer, sino de verdad darle la importancia al papá. Pero lo tomamos de pretexto. Lo agarramos de pretexto porque ayer entonces, fue, ¿no? Claro. Sí. Y fíjense, ayer seguramente esperamos que hayan pasado un día agradable, pero fíjate, Amelia, que ya ahorita revisando el Facebook, que siempre me ocupa un ratito en las mañanas para ver las noticias, me doy cuenta de que, bueno, hay cantidad de comentarios a veces negativos hacia el papá, historias tristes, reveladoras, papás que ahorita tienen conflicto con sus hijos, entonces no se les festejó, que están en plena asunto legal por ahí. Entonces, qué complicada es esta parte, ¿no? Y cómo los hijos se pierden, y también los papás, de la experiencia de estar y de compartir, de sentirse. Y yo insisto, la única manera que tenemos de poder ser más o menos personas integradas hacia la vida es contando con las dos figuras, con papá y con mamá. No importa que papá se haya muerto, que papá se haya ido, que papá nos haya dejado. En estos casos de ausencias, la presencia de la mamá es bien importante, Amelia, porque la mamá le cuenta al hijo acerca de su papá. Y el hijo, créanme, chiquito, está ansioso por escuchar de su madre cómo te pareces a tu papá. Ay, esa sonrisa que pones, me recuerda tanto cuando nos conocimos, cuando paseábamos y el niño va llenando su corazón, Amelia, y se siente amado, se siente comprendido, se siente mirado por su papá. Ese es un regalo. Claro, dicen que si quieres hacerle el mejor regalo a tus hijos, llévate bien con su papá. Exactamente. Y si no te puedes llevar bien con su papá, pues por lo menos que no sea tan obvio, ¿no? O sea, claro. Puede ser que haya un distanciamiento, no tienes... Entiendo cómo es la vida y que no todas las parejas tienen la mejor relación, pero la relación del papá con el hijo no tiene nada que ver con la relación del papá con la mamá. Y fíjate que tú ahorita comentas de lo que tú ves en el consultorio y sí. Obviamente seguramente ves toda esta problemática que es muy común. Pero yo te puedo decir la otra parte, tengo 17 sobrinos, o sea, mira, un buen número. Y de estos 17 muchos son papás y mamás. Y yo te puedo decir que de esta generación, todos los papás que yo conozco son padres amorosos, entregados, de los que que entran al parto, que lo cargan desde el momento del nacimiento, que los bañan, los cambian, los llevan al cole, o sea, de verdad, padres ejemplares. Hoy, mañana, quién sabe, pero te puedo decir que hasta hoy, o sea, creo que hay muchos papás que ya cambiaron esa dinámica del papá regañón, del papá gruñón, del que ahí viene tu padre y te va a poner no sé qué. Ay, y qué bueno, ¿no? Y qué bueno. Fíjate qué gusto oír esto, Amelia, porque es cierto. Porque sí está la hay otra de parte. todo. Claro. Y de hecho, fíjate, esto que yo les contaba de las historias de los padres que abandonan o que mueren, etcétera, todos estamos en la disposición y en la posibilidad de cambiar las historias. ¿Cómo? Pues primero siendo muy conscientes, ¿no? De cuáles son mis carencias, cuáles son mis necesidades, revisando cómo me fue a mí. Y bueno, para eso
está el trabajo terapéutico y también está la voluntad y la conciencia, Amelia, de lo que yo quiero hacer. Esto que cuentas me encanta porque efectivamente en los últimos años ahora el papá está presente. Me encanta eso. Está ahí desde el momento en que mamá resulta embarazada, desde el momento en que, bueno, hay que ir al parto y todo esto. Y están ahí. Y eso es muy valioso. Claro. Y ojalá que la sociedad también lo mire y lo retome, porque, Amelia, el Festival de la Madre no faltó, pero el Festival del Padre no hubo, ¿no? Mi hijo muy mono llegó con sus regalos y me preguntaba, ¿en qué festival se los voy a dar a mi papá? Y yo así, pues no he recibido ninguna invitación, ¿verdad? Esperemos que llegue. No llegó, por supuesto, pero el niño pudo dar sus regalos. Y eso es lo bueno, como el buscar la manera de que estos momentos no pasen desapercibidos. Que depende mucho de la mamá. Así es, porque ¿qué pude haber hecho yo? Pues los guardo, ¿verdad? Ay, no se los des, después se los damos, como hacen muchas figuras, fíjate. Claro, por echarse el pleito. Así es. Para quienes no tuvieron un papá presente y que hoy son adultos, ¿qué nos espera? Qué buena pregunta. Nos espera de entrada mucha tristeza, mucho enojo. Que hay que contactar con esa tristeza. Que contactar con esa tristeza y reconocer cómo me fue cuando yo viví la ausencia de mi padre. ¿Sabes qué pasa, Amelia? A veces cuando el padre muere, se vive un poquito mejor porque entonces lo idealizas, ¿no? Mi papá murió, se fue y pues ya yo quedé bien aquí como sea, ¿no? Pero cuando el papá se va, cuando abandona por alguna razón, el niño se queda muy dolido y muy enojado, pero raras veces reconoce su tristeza. Es más fácil reconocer, odio a mi papá, estoy bien enojado, y además, insisto, la mamá que se queda, cómo trata a los hijos. Como también se queda tan dolida, pues imagínate además cuánto enojo, a veces de víctima, los niños están así. Entonces, ¿qué queda? Hacer conciencia. Si yo conozco de repente una pareja, voy a conocer una pareja nueva y sé que su papá no estuvo presente, bueno, pues yo no puedo esperar que sea un hombre muy presente, ¿verdad? O sea, no me puedo hacer ideas en la cabeza, pero sí puedo preguntarle, acompañarle, ¿cómo está? No ser su mamá, por favor, sino ser pareja. ¿Cómo te va? Fíjate que tenía yo una maestra que decía, no, hombre, si yo cuando empezaba a andar de novia hubiera sabido todo esto que ahora sabemos, la primera pregunta que le hubiera hecho al novio es, ¿cómo te llevas con tus papás? Platícame de tus papás un poquito para poder saber qué tipo de persona está ahí atrás, qué tipo de persona me espera, ¿no? ¿Y qué nos espera, Amelia? Pues bueno, si somos compañeras de este tipo de hombres que no tienen a su papá ya siendo adultos, pues te digo, paciencia, preguntar, conciencia, no expectativas. ¿Y si tú eres la que no tuviste papá? Ah, muy buena pregunta. Chambearle en el dolor, no buscarlo en amigos, en 5, 25 novios, parejas, si ni eres en mujer. Parejas, ¿no? Porque eso pasa mucho. Como no tuve papá, pues necesito la presencia masculina y entonces ando ahí tambaleante y busco en muchos caballeros eso que no va a llegar. Y si tiene 20 años más que tú, mejor. Exactamente. ¿Y sabes qué pasa? A veces buscamos jóvenes, Amelia, porque es la misma dinámica. Sí. Los jovencitos nos buscan mucho, ¿no? A las señoras ya de nuestra edad y qué bonita, que no sé qué, que yo le llevo, yo te cuido. A ver, ¿no? Es la misma dinámica. Igual que un papá, un señor grande, se encarga como de cuidarnos, de protegernos, de acogernos. O sea, cuidado con las parejas porque a veces buscamos papás o los niños buscan mamás o también cuidar a alguien, hijos. Es que es doble. Fíjate que ahí yo les explico mucho que los sistemas se atraen. Si yo necesito un padre y ando buscando pareja, seguramente voy a buscar a alguien que quiere ser hijo o que anda buscando una mamá. Y entonces ahí se hace el match excelente. Y a lo mejor la relación funciona unos años. Esto. Es muy frecuente. Ya lleva suéter y luego hasta se dicen papi. Ay, uy, Amelia, qué cosa. Mamá, mamita, le dicen papito. mami a la pareja. No, por favor, eso hay que irlo borrando porque de verdad que es como irle dando su lugar. Tiene una carga psicológica. Una carga. Fíjate, primeramente, yo si le digo papi a mi pareja, inconscientemente estoy viendo en él a mi padre. Eso es natural. Y él que me responde, mamita o hija, también tiene la carga. Entonces no nos miramos como hombre y mujer, Amelia, nos vemos diferentes, como en una posición distinta. Yo lo veo como papá y a lo mejor él me ve como hija. Imagínate el futuro de esa relación. Y los hijos que escuchan esa forma, fíjate que a veces pareciera que ven a dos niños interactuar. Y entonces para el caos familiar, pues esto ya es demasiado, ¿no? Bueno, es que hay parejas que sí actúan o actuamos un poco de manera infantil. Así es. Y bueno, la mirada infantil pues a veces es positiva, es bonita, pero no que sea la costumbre de vida.
Claro. O sea, a lo mejor te le acercas hoy a tu pareja, le das un tecito. A mi vida le doy un té porque es el Día del Padre, felicidades, ¿no? Pero si esto se vuelve una dinámica constante, los hijos se van a confundir. ¿Con quién estoy? ¿Con papá y mamá o con una pareja de niños que están juntos y que están pasándola muy bien? Bueno, que también lo vemos que hay hijos que adoptan el papel de la mamá. Ah, sí. Con la mamá o del papá con el papá. Sí, fíjate que esa es otra dinámica muy interesante. Ese es otro tema. Claro, que es cuando el padre no está, alguno de los hijos quiere ocupar su lugar, ¿eh? Generalmente es el hermano más grande, pero a veces hemos encontrado que hay hermanos más pequeños que buscan de manera, quién sabe cómo le hacen, ocupar el lugar de la pareja de su mamá. Imagínate además el caos y el desorden que esto genera. Entonces, muy pues, poco sano muy para poco toda sano, la dinámica familiar. Así es. Y para la mamá también. Exacto, y para el chavo, fíjate que este chico que se siente responsable de su familia, responsable de su mamá, ¿qué futuro le espera, Amelia? No va a tener como que muchas novias que digamos, porque el lugar de la pareja ya está ocupado, es el de la madre. Y entonces va a estar batallando, a veces se casan, pero son estos chicos o adultos que siempre que tienen que tomar una decisión, voltean primero a ver a la mamá. Imagínate a ver qué decide, a ver si, como cuando eres chiquito, a ver si puedo tomar una galletita. ¿Puedo o no puedo? Así es. Y entonces es una bola de nieve que va creciendo porque este hijo seguramente va a tener una relación muy poco saludable y se va la bola de nieve, ¿no? Así es, a muchas generaciones. Cada vez más grande. Por eso Hellinger hablaba de la bola de oro, sí. Que es lo que estamos haciendo aquí, reconocer al papá, reconocer virtudes, reconocerlo de una forma humana, no como superhéroe, y eso va pasando de una forma más saludable a las generaciones posteriores. Berta Estela Díaz, muchísimas gracias de Cadu. De verdad que el hecho de saber que sí hay solución, eso me encanta, porque pues ya sí. A veces reconocemos el problema, ¿no? Que sí. Pues sí, soy hija de padre abandonado o soy huérfana o lo que quieras, pero hay manera de solucionarlo. Siempre hay solución. Y de no engancharme con otro hijo o con otro papi o con otra mami, porque entonces no la vamos a hacer. No la vamos a hacer. ¿En dónde te encontramos? Pues nos encuentran, mi querida Amelia, en Cadú, al 212-8570 y mi teléfono particular, el 442-378-2016. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, Amelia. ¿Es usted diabético? Ponga muchísima atención porque de verdad que la doctora Susana Torres Peimer estará con nosotros en breve y va a tocar este tema de insulina. Hay personas que son intolerantes a la insulina, prediabéticos, diabéticos, este es el tema. La siguiente entrevista.